lo que vamos a estar interesados el día de hoy es en los vectores. Así que un vector es una cantidad física, ¿ya? Que nosotros representamos por una flecha, ¿ya? Así que, acuérdense, las cantidades físicas son abstractas en general, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de si un auto está moviéndose de izquierda a derecha con 2 metros por segundo, entonces esta representación geométrica que está ahí va a representar ese vector. Entonces, por ejemplo, esto va a ser a 2 metros por segundo, alguien que vaya muy despacito, ¿verdad? Y se mueve de izquierda a derecha. Para nosotros, trazamos una línea horizontal y este ángulo que está ahí, la vamos a llamar alfa, va a representar la dirección del vector. Mientras que la magnitud de la flecha, el tamaño de la flecha, que anoté aquí 2 metros por segundo, va a representar la magnitud del vector. ¿Ya? Lo voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces, cuando dibujemos vectores en 2 dimensiones, vamos a tener vectores que tienen una magnitud y vectores que tienen una dirección. Y la dirección está representada, ¿verdad?, matemáticamente por ese ángulo que está ahí, que lo vamos a medir en ese sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un vector que está apuntando hacia abajo, el ángulo asociado a ese vector es todo esto. ¿Ya? Ese sería mi ángulo alfa, un ángulo mayor a 270 grados, ¿ya? Pero que también lo podríamos poner como menos beta. Este ángulo beta de acá, ese ángulo beta de ahí, y si representamos el ángulo, entonces el ángulo tiene magnitud A y el ángulo menos beta. O el ángulo A y la magnitud A y el ángulo alfa. Esa es una manera de representar la magnitud y la dirección en esta primera parte del curso. ¿Ok? Ya hay otras maneras por componentes, etcétera, pero lo podemos hacer. Juguemos un pelito aquí. Déjenme jugar un pelito. Aquí teníamos la página web. Ya. Entonces, ahí tenemos un vector, ¿no? Entonces, ese vector tiene magnitud 11,2. ¿Ya? Si representa una velocidad, puede ser kilómetros por hora. Si representa un desplazamiento, puede ser simplemente metros. ¿Ya? Si representa lo que sea, una fuerza, sería Newton. ¿Ya? Y el ángulo que aparece aquí de 63,4 es este ángulo que está marcado ahí, ¿verdad? Ese es el ángulo. Entonces diríamos que esta es la magnitud del vector y este es el ángulo o la dirección del vector. Voy a quitar esto, ¿eh? Y voy a dibujar un segundo ángulo, un segundo vector. Entonces, aquí, y lo voy a poner hacia abajo. Entonces, este segundo vector es de 11,3 y el ángulo es menos 45, que sería el equivalente a 360 grados menos 45. ¿Ya? Así que esa es una forma en que podemos representar el vector. Muy bien. ¿Cómo sumamos vectores? ¿Ya? Vamos a usar esta misma plataforma para mostrar cómo sumamos. Los vectores, fíjense, este que está aquí mide 11,2 y este como de acá, este es 11,2 y este lo vamos a hacer un poquito más corto para que no parezca que sea el mismo. Y este vale 7,1 y este 11,2. Si hacemos la suma de estos dos, el resultado no va a ser la suma algebraica, no va a ser 11 más 7. ¿Ya? La manera de sumar dos vectores, que seguramente lo estudiaron en Física 100 y con estos 3 meses y medio de vacaciones ya se los pude haber olvidado, y más si algunos de ustedes tomaron el curso Física 100 en abril del año pasado, entonces seguro que está olvidado.
Para poder hacer la suma, entonces la recomendación es pongan el segundo vector en la punta del primero, ¿ok? Y la suma de los vectores va a ser el vector que va desde el origen del primero hasta la punta del segundo. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a... Ese vector que está ahí vendría a representar la suma de A con B. ¿Ok? Bien sencillo. Los vectores yo los traslado y siguen teniendo las mismas características. Siguen teniendo magnitud 11 y siguen teniendo 26,6 grados, aunque yo los mueva a otro lado. ¿Ya? Así que el que yo tenga dos vectores desconectados, yo los puedo trasladar libremente sin que le cambie las propiedades al vector para poder realizar la suma de esos dos vectores. Pónganlo bien ahí para que cuando ustedes construyan la suma, ¿no? Ahí está, cuando ustedes construyan la suma, nos diga directamente que el vector C, que es la suma, tiene 11,2 de magnitud y 26,6 de ángulo. ¿Ok? Así que vamos a hacer la suma. Antes de usar geometría, podemos ya representar la suma acá. Este aparatito de acá tiene también la posibilidad de que ustedes le pregunten cuál es la suma. Así que tienen dos vectores y nos da la suma este vector, pero si ustedes lo trasladan, se dan cuenta que es exactamente el que teníamos antes. ¿Ok? Perfecto. Vámonos ahora con la resta. ¿Ya? Vámonos ahora con la resta. Y voy a ocupar brevemente la pizarrita. Ahí está. Entonces, piensen en esta resta. Esta yo creo que es la clave que puede servir. ¿Ya? Bueno, ¿cómo normalmente nosotros leemos eso? Bueno, 5 menos 3. ¿Ya? Ya. Aprendámoslo a leer de otra manera. Este es X. ¿Ya? Entonces, si queremos preguntar cuánto es X, lo podemos preguntar también de la siguiente manera. ¿Cuánto debo sumar a 3 para obtener 5? Entonces, ¿cuánto debo sumar a 3 para obtener 5? La respuesta es 2. Así que X es 2. Entonces, esta pregunta es clave, ¿no? Para poder restar vectores sin fallar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan A menos B como vectores, la pregunta es, ¿cuánto debo sumar a B para obtener A? ¿Ok? Vámonos al monito de acá, a la plataforma esta. Entonces, yo voy a buscar A menos B. Entonces, ¿cuánto debo sumar a A para obtener B? Entonces, acuérdense de cómo se sumaba. La suma es un vector. La suma es un vector que va desde o sea, la suma es un vector que va desde el origen del origen del primero a la punta. ¿Ya? Entonces, aquí lo que andamos buscando es, a este vector A le debo sumar otro vector para que me dé B. Entonces, ¿cómo yo construyo la suma? Pongo en la punta de A el otro vector y alcanzo la punta acá. Este vector C es el resultado de... Este vector C que yo puse aquí corresponde a la suma de A menos B o de B menos A. ¿Ya? Hagamos la preguntita. Si lo que yo quiero hacer es A menos B, entonces la pregunta es, ¿qué le sumo a B para obtener A? O sea, el vector que va desde aquí hacia arriba. Pero si yo estoy calculando cuánto le sumo a A para obtener B, es B menos A. Así que este vector que dibujé aquí es el vector B menos A.
¿ya? Lo voy a hacer una vez más desde, ¿ya? Entonces aquí es, vamos a decir, tengo el vector A, y por acá tengo el vector B. Y lo que yo voy a querer ahora es A menos B. ¿Ya? Entonces, ¿el truco cuál es? Pongo cola con cola los dos vectores, ¿ok? Pongo cola con cola los dos vectores y respondo la siguiente pregunta. ¿Qué le sumo a B para obtener A? O sea, parto del B hacia acá. De esa manera, A menos B es ese vector que está ahí. ¿Ok? Y finalmente, nosotros podemos multiplicar un vector por un escalar. Por ejemplo, 3 por A va a ser un vector A con el triple de tamaño. ¿Ah? Es simplemente la multiplicación de un escalar por un vector. Pero si yo multiplico menos 2 por A, entonces el vector cambia de dirección hacia el otro lado, ¿no? Para usar el mismo vector A, cambia de dirección hacia el otro lado y es dos veces, es el doble de A. ¿Ya? Esa es la multiplicación por un escalar. Así que tenemos 1, suma, 2, resta, y 3, multiplicación por un escalar. Por esas tres cositas, si las sabemos hacer, estamos listos y cubiertos en esta sesión. ¿Ya? Así que voy a pausar la grabación. Ahí está. ¿Ya? Así que veamos. Ahí tengo un vector de 5 con 45. Aquí tengo un vector de b con menos de 3 con menos 90. ¿Ya? Ahí están los dos vectores. Si yo quiero construir la suma, entonces traslado este vector y lo pongo en la punta del otro. ¿Ya? De tal forma que la flecha, digamos, que representa el vector, esta roja va a ser entonces el resultado, la sumatoria vectorial, ¿no? De estos dos vectores. ¿Ya? Pensemos en la resta. Para la resta, la falta es poner los dos vectores desde un origen común, cola con cola. ¿Ya? Y una vez que tienen cola con cola, aquí tienen la resta, lo que tienen es que le sumo a A para obtener B. O sea, parten desde A y cierran el triángulo hacia B. ¿Ya? Ahí tenemos los dos procedimientos. Ahora, lo difícil es, pero no imposible, lo difícil va a ser encontrar, bueno, encontrar esa magnitud y encontrar ese ángulo. ¿Ya? Ese ángulo que es muy chiquito ahí, ¿no? Le voy a poner alfa. Ese es el ángulo que estaría asociado. Ahora, ustedes conocen un montón de cosas, ¿no? Conocen que este vale 5, este vale 3, y también conocen este ángulo, ¿ya? Ese ángulo de ahí es, tiran un par de dibujos, es 45, ¿ya? Se puede sacar fácilmente. Cuando tienen los dos lados un ángulo, y para que repasen de aquí a la próxima clase, el teorema del coseno, ¿ya? Teorema del coseno, así que búsquenlo por ahí. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos la magnitud de este, tenemos la magnitud de este, y ahora hay que hacer un poquito de enjuague, digamos, geométrico para encontrar este ángulo. Pero este ángulo es justamente 90, que era el ángulo de abajo, más el 45, que es el ángulo de arriba. Así que este ángulo vale 90 más 45, 135. Y pueden usar nuevamente la ley de cosenos para encontrar
la resta. Fíjense, ¿por qué hice este dibujo? Porque esta es la suma y esta es la resta, y la suma sale más chiquita que la resta. Eso se puede dar con los vectores. ¿Ya? Así que ahí les dejé una tarea local nuestra. Revisen el teorema del coseno, ¿ya? Y para que en el futuro no tengan problema en calcular ese ángulo, pues el teorema del coseno me va a permitir encontrar este lado, pero ya con ese ángulo y con el teorema del seno, que sería el otro, ya se pueden encontrar ahí, con esos dos teoremas de matemática, de geometría o de trigonometría, se van a poder encontrar las dos cantidades que quiero. ¿Ya? Así que, bueno, clase cortita el día de hoy, y la idea era acercarlos un poco a esta álgebra de vectores, ¿no? Manejando un poco de geometría.